En el corazón de Liverpool se alza una figura escalofriante. No está viva, pero dice mucho. El ángel del cuchillo mide 8 metros de altura. Sus alas se extienden a lo largo, capturando la luz. Pero mira más de cerca. Verás algo inquietante. Este ángel no está hecho de piedra ni de bronce. Está forjado con más de 100.000 cuchillos. Cada hoja cuenta una historia. Algunos son cuchillos de cocina, otros son navajas de bolsillo. Muchos fueron alguna vez armas. Se usaron para amenazar, para herir, para matar. Ahora forman algo diferente, algo destinado a hacernos pensar, a hacernos sentir, a hacernos actuar. El artista es Alfie Bradley. Él no solo creó una escultura, creó una declaración, una súplica incluso. El ángel del cuchillo es más que arte. Es un grito por el cambio, una demanda de paz, un recordatorio de lo que hemos perdido y lo que podemos perder si nada cambia. La gente se detiene y mira. Algunos lloran, otros rezan, muchos simplemente se quedan en silencio. El ángel del cuchillo no juzga, no predica, simplemente existe. Un crudo recordatorio de la violencia que asola nuestras calles y las vidas truncadas por las mismas hojas que ahora forman su cuerpo. La idea nació de la tragedia. Demasiadas vidas perdidas, demasiadas familias rotas. Había que hacer algo. Fue entonces cuando el British Iron Works Centre intervino. Tenían una visión. Una escultura que impactara, que hiciera pensar a la gente, que inspirara el cambio. Pero ¿dónde conseguir los cuchillos? No podían simplemente comprarlos. Eso iría en contra del propósito. No, estos cuchillos necesitaban significar algo. Así que lanzaron una campaña. Salva una vida, entrega tu cuchillo, la llamaron. La respuesta fue abrumadora. Las fuerzas policiales de todo el Reino Unido se unieron. Establecieron bancos de cuchillos, sin hacer preguntas. La gente venía en masa. Algunos trajeron cuchillos de cocina. Otros entregaron armas. Muchos lloraron al soltarlas. Cada cuchillo representaba una elección para alejarse de la violencia, una elección para esperar un futuro mejor. Los cuchillos llegaban a raudales, de ciudades y pueblos, de casas y calles. Alfie Bradley se puso a trabajar. Cada cuchillo tenía que ser limpiado, rombo, hecho seguro. Era un trabajo minucioso, pero con cada hoja el ángel tomaba forma, alas extendidas, rostro inclinado hacia el cielo, un faro de esperanza elevándose de instrumentos de dolor. El ángel del cuchillo estaba cobrando vida. La campaña no se detuvo con la escultura, creció, se extendió. La gente empezó a hablar sobre los delitos con cuchillos, sobre la violencia, sobre el cambio. Las escuelas se involucraron, centros comunitarios, iglesias, todos tenían un papel que desempeñar. Todos podían marcar la diferencia. Las amnistías de cuchillos se hicieron comunes. La gente podía entregar cuchillos sin miedo, sin preguntas, sin repercusiones. Solo una oportunidad de hacer lo correcto para potencialmente salvar una vida. Tal vez incluso la suya propia. Las cifras eran asombrosas. Miles de cuchillos fuera de las calles, miles de armas potenciales desaparecidas. Pero no se trataba solo de los cuchillos, se trataba de educación, de mostrar a los jóvenes otro camino. Se realizaron talleres, charlas dadas. Exmiembros de pandillas hablaron, compartieron sus historias, sus arrepentimientos, sus esperanzas de un futuro mejor. La gente escuchó, algunos por primera vez. El impacto fue real, medible. Se estaban salvando vidas, familias salvadas del dolor, comunidades sanando. No era perfecto, todavía quedaba trabajo por hacer, pero era un comienzo, una chispa de esperanza en la oscuridad, y en el centro de todo estaba el ángel del cuchillo. Las cifras eran crudas, aterradoras. Tan solo en 2019 se registraron más de 45.000 delitos con cuchillo en Inglaterra y Wales. Eso es 125 delitos cada día. Cada hora, 5 vidas en riesgo. El nivel más alto desde que comenzaron los registros. Una crisis nacional que se desarrollaba en las calles. Los jóvenes fueron los más afectados. Muchas víctimas tenían menos de 25 años. Algunos eran solo niños, atrapados en un ciclo de violencia que no comenzaron, del que no podían escapar. Las razones eran complejas. La pobreza jugó un papel importante, también lo hicieron las pandillas y las drogas, pero en el fondo de todo estaba el miedo que llevaba a la gente a portar cuchillos, para protegerse, decían, pero con demasiada frecuencia esos cuchillos solo traían tragedia. El gobierno respondió. Se aprobaron nuevas leyes, aumentaron las paradas y registros, pero muchos argumentaron que no era suficiente, que no se estaban abordando las causas fundamentales, que había que hacer más para dar esperanza a los jóvenes, alternativas a la violencia, una razón para dejar el cuchillo. Las familias de las víctimas hablaron.
Su dolor era crudo, su ira palpable. Exigieron un cambio, no solo del gobierno, de la sociedad en su conjunto. Hicieron preguntas difíciles. ¿Por qué los niños llevaban cuchillos? ¿Qué se podía hacer para detenerlo? El ángel del cuchillo permaneció en silencio, un testimonio de su pérdida y un desafío para hacerlo mejor. Sección 5. El misterioso caso del cuchillo perdido. Comenzó como una verificación rutinaria. El ángel del cuchillo estaba siendo preparado para su transporte. Su próxima parada, Birmingham. Pero algo andaba mal. Faltaba un cuchillo, y no cualquier cuchillo, una hoja distintiva. Mango adornado, incrustaciones de oro. Había formado parte del ala derecha de la escultura. Ahora había desaparecido. Al principio pensaron que se había caído, pero una búsqueda exhaustiva no arrojó nada. Se revisaron las imágenes de seguridad. No se vio nada inusual. Era como si el cuchillo simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Llamaron a la policía. Se inició una investigación, pero no había pistas ni sospechosos, solo un cuchillo perdido y muchas preguntas. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos dijeron que era un trabajo interno. Otros afirmaron que era un truco publicitario. Algunos incluso sugirieron la participación sobrenatural. La verdad, como siempre, era probablemente más mundana, pero no por ello menos intrigante. Alguien se había llevado ese cuchillo. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Qué hacía que esta cuchilla en particular fuera tan especial? A medida que se difundió la noticia del cuchillo perdido, sucedió algo inesperado. La gente se interesó más por el ángel del cuchillo, en lo que representaba. Las multitudes crecieron, las discusiones se volvieron más intensas. El cuchillo perdido había añadido una nueva capa al mensaje de la escultura. Ya no se trataba solo de violencia, se trataba de misterio, sobre las formas inesperadas en que nuestras acciones pueden afectar a los demás. Se suponía que la detective Sarah Collins no trabajaría ese día, pero cuando recibió la llamada no pudo resistirse. ¿Un cuchillo robado del ángel del cuchillo? Era demasiado intrigante como para dejarlo pasar. Llegó a la escena con el bloc de notas en la mano, lista para desentrañar el misterio. Sus primeras impresiones fueron encontradas. La seguridad parecía estricta, pero claramente no lo suficiente. Entrevistó al personal, examinó la escultura y estudió las imágenes de seguridad. Nada destacaba excepto un pequeño detalle: un reflejo en una ventana. Un rostro que no reconoció. No era mucho, pero era un comienzo. Sarah profundizó. Rastreó la historia del cuchillo. Había sido entregado en Manchester por una anciana. No dio su nombre, solo una historia. El cuchillo había pertenecido a su difunto esposo, un veterano de guerra. Era su posesión más preciada, pero ella no podía soportar conservarlo. No después de lo que pasó. ¿Qué pasó?, se preguntó Sarah. No podía quitarse de encima la sensación de que esto era importante, que la clave del misterio residía en el pasado del cuchillo, no en su presente. Hizo algunas llamadas, movió algunos hilos. La caza había comenzado, por un cuchillo, y por la verdad que podría revelar. El avance llegó de una fuente inesperada. El dibujo de un niño, dejado en la base del ángel del cuchillo. Mostraba la escultura, pero con un detalle adicional, una pequeña figura, trepando por el ala del ángel, justo donde había estado el cuchillo. Sarah se quedó mirando el dibujo. ¿Podría ser? ¿Había presenciado un niño el robo? Localizó al joven artista, una niña llamada Lily, de tan solo 7 años. La historia de Lily era sencilla. Había visto a un hombre trepando por el ángel a altas horas de la noche, cuando no había nadie más alrededor. Pensó que lo estaba arreglando, así que dibujó lo que vio. El corazón de Sarah se aceleró. Eso era, la pista que necesitaban. Pero ¿quién era el hombre? Lily no podía recordar mucho, solo que era alto y tenía aspecto triste. No era mucho para continuar, pero era más de lo que tenían antes. Sarah volvió a las imágenes de seguridad buscando a alguien alto, a alguien triste, a alguien fuera de lugar. Pasaron las horas. Nada. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. Una figura en las sombras, alta, hombros caídos, moviéndose con determinación hacia el ángel. Sarah se acercó más. La figura extendió la mano, agarró algo y luego desapareció. Lo tenía. Ahora solo necesitaba averiguar quién era. El rostro del hombre estaba borroso en las imágenes, pero Sarah tuvo una corazonada. Lo pasó por el reconocimiento facial cotejado con los registros militares.
Era una posibilidad remota, pero a veces las posibilidades remotas dan sus frutos. Apareció un nombre, James Harrison, ex soldado, dado por desaparecido hace 3 años. Sarah investigó sus antecedentes. Las piezas comenzaron a encajar. Harrison había servido con distinción, pero tuvo dificultades después de regresar a casa. Estrés postraumático, alcohol, una espiral descendente. Su esposa finalmente había tenido suficiente. Lo dejó, se llevó a su hijo. Harrison desapareció poco después. ¿Pero por qué el cuchillo? Porque ahora Sarah siguió investigando. Encontró una esquela. El padre de Harrison había fallecido unos días antes del robo. Un héroe de guerra, conocido por su preciado cuchillo. El mismo cuchillo que su nuera había entregado. El mismo cuchillo que ahora faltaba del ángel. El corazón de Sarah se encogió. Esto no era un crimen. En realidad no. Era un hombre perdido y solo, tratando de reclamar un pedazo de su pasado. Una conexión con su padre, con el hombre que solía ser. La pregunta ahora era, ¿qué hacer al respecto? Sarah tomó una decisión. No arrestaría a Harrison. Todavía no. En su lugar, fue a buscarlo. Le llevó días, pero lo encontró. En un refugio para personas sin hogar. Con el cuchillo aferrado al pecho, lágrimas en los ojos. Se sentó con él. Escuchó su historia, le ofreció una opción. Harrison se derrumbó. No había querido robar, solo quería sostener el cuchillo una última vez. Para sentirse cerca de su padre, para recordar quién era, quién podía volver a ser. Sarah asintió. Lo entendía, pero también conocía el poder del cuchillo, su simbolismo. No podía quedarse con Harrison. Al final, Harrison tomó la decisión correcta. Devolvió el cuchillo, pero no a la policía, al propio ángel del cuchillo. En una pequeña ceremonia, presenciada por Sarah, por la ex esposa e hijo de Harrison, por Lily, la joven artista. Fue un momento de sanación, de redención. El cuchillo fue soldado de nuevo en su lugar. El ángel estaba completo de nuevo. Pero algo había cambiado. La historia de James Harrison se difundió. Añadió una nueva dimensión al mensaje de la escultura, sobre la pérdida, sobre la curación, sobre las segundas oportunidades. El ángel del cuchillo se alzaba erguido, un símbolo no solo de la violencia superada, sino de la humanidad restaurada.